segundo segmento en Primera Plana Televisión con el estadístico Dagny Villegas, analista político, nuestro invitado esta noche. En el interín comercial le preguntaba a Dagny que si Fujimori estaba vivo, tomando como punto de partida la referencia que yo hice ahora. Me decía que no, que está en la calle. Yo le dije, ¿cómo es eso? No, porque semanalmente lo llevan a un hospital, a una clínica, y de ahí lo devuelven a la cárcel. O sea, por eso tiene más tiempo en la calle que en uno de estos dos sitios. Pero tú me comentabas algo sobre Pedro Castillo, que presidente de Perú, que duró 3 meses en el cargo. También está preso, ¿no? Está preso. Bueno, a mí me tocó estar en esos días de la campaña de Pedro Castillo, y cuando él aparece de noveno en las encuestas. Y en un debate televisivo, porque allá sí se dan los debates televisivos entre los candidatos, todos empezaron, Keiko y los demás candidatos, empezaron, como decimos aquí, a sacarse los trapos al sol. Entonces, cuando le toca intervenir a Pedro Castillo, dijo, yo no vine aquí a hablar de mis colegas, vine a hablar de soluciones, a decirle a la gente qué es lo que... Y esa frase marcó, sobre todo en el Perú profundo. Y subió enseguida. Y lo hizo, terminó ganando la primera vuelta electoral, ganándole al fujimorismo, que tiene mucha fuerza, sobre todo en el norte del Perú. Entonces, Perú es un caso también atípico. Yo estuve 3 semanas y en 3 semanas vi 3 presidentes. Vizcarra, Merino y Sagasti. 3 semanas. En 3 semanas hubo 3 presidentes. Porque allá es un sistema un poco más, depende más del Parlamento. Ahora hay otra. Depende más del Parlamento. Sí, ahorita hay otra que también ya está... Ya está casi a punto de salir. Es un caso tremendo. Cuando yo presenté a Dagny Villegas, se me olvidó comentar algo, porque lo presenté como analista político. Yo, redondeando, le digo politólogo, él es estadístico, hace encuestas, etc. Dagny Villegas ha incursionado en la política como militante. Estuvo unos meses ahí, creo que en Un Nuevo Tiempo, ¿no? Ahora está libre de pelo y pájaro. Bueno, yo todavía milito en Un Nuevo Tiempo. Ajá. Sí, yo soy militante de Un Nuevo Tiempo, tengo mis amistades allí, pero como me la paso más fuera que acá en Venezuela, entonces estoy alejado del activismo político. Ahorita estoy dedicado básicamente a la actividad académica, científica, sobre todo al frente desde el 2021. Estoy al frente como editor jefe de una revista científica de España, la revista de climatología, y bueno, haciendo el trabajo de investigación. Ya tengo casi 100 artículos científicos publicados en revistas científicas de Estados Unidos, Europa, Asia. Y bueno, me he dedicado a eso, por eso he estado alejado de... Ya encuestas casi no hago. La última que hice fue cuando Noboa se religió, que algunos periodistas creo que tuvieron acceso a esa, y la gente de la oposición también. Y bueno, los resultados decían que se iba a reelegir, pero por esa división que ocurrió ahí, el candidato de los alacranes y el de la manito, de la unidad, etc. Bueno, mira, todas las encuestas dicen, todas, que un 70% de los venezolanos no quiere ni al gobierno ni a la oposición. Hay un 30% que si tiene, el chavismo tiene 10, 11, la oposición tiene 10, es decir, mínimo los que están con gobierno y oposición. ¿Cómo ves tú esa situación? Sí, fíjate, cuando nosotros incursionamos en el 2008, tú fuiste uno de los periodistas que nos dio cabida. Era el mundo político estaba Chávez en su mejor momento. Nosotros planteábamos que el país poco a poco venía a un proceso de deterioro, de desesperanza, y que al final oposición y gobierno terminaban siendo las dos caras de una misma moneda en una pugna por la renta petrolera. Bueno, con el pasar del tiempo, quienes nos criticaron en ese momento, pues hoy por hoy deberían darnos la razón. Más del 70%, es decir, más de 2/3 del país no se ven identificados ni en el liderazgo opositor, mucho menos en el liderazgo del gobierno. Eso
por un lado puede tener dos aristas, dos salidas. Una candidatura tipo válvula de escape que recoja todo ese descontento. No sé quién tipo Varina, pues. ¿Ah? Tipo Varinas. Sí. Y o que la inacción electoral, la no participación, la abstención termine imponiéndose, ¿verdad? Las divisiones que así digan que van a ir con un solo candidato, siempre va a salir un candidato fuera de lo que es la mesa de la unidad. Eso puede ser perjudicial para la oposición, podemos repetir, ojalá que no, lo que ocurrió en las elecciones de alcaldes, gobernadores, que la mayoría de los espacios se perdieron. ¿Por qué? Porque salió un candidato de los llamados alacranes, salió el de la mesa de la unidad, y al final terminaron ganando las alcaldías, alcaldes del oficialismo con 45%, con 46% de los votos, cuando tú sumas los votos de las dos alternativas distintas al gobierno y estaban por encima del 50%. Corremos ese riesgo. Yo, en lo particular, veo un cambio político, un posible cambio político en el país para dentro de unos 7 años, para el 2030. No tú lo que estás diciendo es, como está la cosa ahorita, si las elecciones fueran ahorita, ¿ganaría Maduro? Sí, porque lamentablemente no hay capacidad de cohesión en la oposición. En la oposición no hay capacidad de cohesión, la unidad, lamentablemente no existe unidad dentro de la oposición. Entendemos que las divisiones dentro de la oposición siempre han favorecido al gobierno. Yo no estoy diciendo nada nuevo, a las pruebas me remito de las elecciones regionales. La oposición es mayoría, el sentimiento opositor, pero en un país donde más del 70% no se ve identificado con la oposición, con el gobierno, mucho menos con la oposición, en un país donde hay más de 30 liderazgos allí peleándose en unas primarias, en un país donde hay unos que no se sabe si están habilitados o inhabilitados para participar en la elección presidencial del 2024. Entonces, todo eso es un caldo de cultivo para que al final del día termine imponiéndose la abstención, termine el divisionismo fracturando o atomizando el liderazgo opositor, y eso pues le daría una ventaja al gobierno. Con esto no estoy diciendo que Dagny Villegas es pro gobierno, o como me decían hace más de 3, 4 años, que me pagan para decir esto. No, es una realidad. Yo se lo dije, los amigos de la oposición, Mara, Miguel Vargas, el mismo Colmenares lo saben, cuando les llevé esa encuesta un par de días antes de las elecciones, le dije, no, ustedes no van a ganar por la sencilla razón de que hay dos candidatos. Noboa terminaría ganando con 47%. La periodista Jacqueline Campo tuvo acceso, algunos del PSUV también tuvieron acceso a esa encuesta, y eso fue lo que ocurrió. Noboa terminó ganando con casi 47% de los votos frente a las dos alternativas. Entonces, en el 2024, cuando son en teoría las elecciones presidenciales, digo en teoría porque no se sabe si las adelantan para este año, eso puede ocurrir. O la otra alternativa es el candidato válvula de escape, el candidato tipo chiripero, como en el 93 creo que fue, cuando Caldera, que aglutine todo ese descontento, toda esa antipolítica. Todos esos poquitos. Sí, toda esa antipolítica que se ha generado a raíz de, son más de 20 años. O sea, nosotros aquí, y esto hay que decirlo con responsabilidad, hubo falta de conducción política. Nosotros le dejamos la conducción del liderazgo político al país a unos muchachos, ¿verdad?, representados en estos partidos de Primero Justicia. Bueno, todavía por ahí hay uno de esos muchachos que está pidiendo sanciones en Estados Unidos, más sanciones. O sea, entonces... por cierto que tiene bastante cana ya. A un grupo político que nos dijo que teníamos que caernos a golpes con el gobierno, con la policía, con la guardia, porque así íbamos a salir del gobierno. Después nos dijeron que no, que teníamos que quedarnos de brazos cruzados en las casas, porque aquí iba a venir Trump. Ahora, tú estás hablando de cuando Caldera, del chiripero, que Caldera reunió todo ese chiripero, todos esos poquitos de votos, y resulta que ganó. Ese chiripero también lo captó Hugo Chávez. Claro. Y ganó Hugo Chávez. Yo no sé si esto vaya a caer mal, porque ahora dije que Benjamín Reuseu, el conde del Guácharo, está entre los tres primeros en las primarias de la oposición, y yo realmente no creo. Yo no creo
para mí, así hable 4 idiomas, si tenga máster, yo creo que el Conde del Guácharo es una candidatura folclórica, en mi opinión, y no creo que esté de tercero, pero esa es mi opinión. Ahora, ¿tú descartas que el Conde del Guácharo pueda captar ese chiripero? Mira, no tengo elementos a nivel de encuesta para decir que eso es verdad, porque aquí muchas de esas encuestadoras, entre comillas serias, pues ya nosotros sabemos cuál es la historia de ellas. Lo que he pulsado por allí, los microsondeos que uno puede hacer, el Conde del Guácharo no aparece. No aparece. O sea, tú te paras en la Plaza Bolívar y le preguntas a alguien si votaría por el Conde del Guácharo y te dice que no. Entonces, ¿cómo es eso que en estas encuestas nacionales de estas encuestadoras en teoría, de estas firmas encuestadoras en teoría serias, el Conde aparece de tercero? Entonces, yo no veo esa candidatura del Conde del Guácharo como válvula de escape por 2 elementos del pasado reciente. Caldera, un liderazgo construido, serio, reconocido a lo largo de los años, logró captar ese descontento, esa antipolítica. Y Hugo Chávez, pues el hombre que irrumpió frente a la corrupción y todo eso de la Cuarta, y venía del mundo militar, eran los tiempos donde la gente anhelaba la gorra militar, la fuerza. Recordaban a Marcos Pérez Jiménez, entonces fueron elementos. Pero en este momento el Conde del Guácharo, la simbología que representa el Conde del Guácharo es del chiste, de la risa, sí, es verdad. Pero no del liderazgo. Aunque Venezuela es un chiste ahorita. Sí, claro. Bueno, el profesor Danny Villegas, analista político, nuestro invitado a Primera Plana. Nos quedan 2 segmentos todavía para seguir hablando de otras cosas con nuestro invitado. Vamos a cumplir unos compromisos comerciales de esta hora.